Nuevamente bienvenidos. En este caso, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros archivos de middlewares y configuraciones necesarias para poder entrar de lleno al controlador de autenticación, es decir, al controlador de usuario, donde vamos a tener las funciones tanto para registrar, para loguear, para poder desloguearnos y también para poder ver una especie de profile donde vamos a checar la información del usuario que se encuentra logueado en ese momento, para que así lo detecte en el momento en que se inicia sesión. Todo esto va a ser necesario utilizando, por ejemplo, cosas como JSON Web Token, Bcrypt para poder encriptar la contraseña, ya que el password debe estar hasheado. No puede ir directamente con la cadena de texto porque entonces eso sería, imagínense, si llega a haber un ataque, un hackeo o algo a su base de datos y todas las passwords están libres, va a ser muy fácil que cualquiera pueda acceder. Y no solamente un ataque de hacking, sino simplemente cualquier persona que tenga acceso a la base de datos va a poder obtener la contraseña y entrar a ver todo lo que le apetezca de cualquier persona. Las malintenciones y las malicias siempre van a estar entre medio de las personas, así que por eso nosotros no podemos permitir eso. Por esta razón necesitamos hashearlo, pero todo eso ocupa de otras bibliotecas y además también de configuraciones adicionales, como lo que les decía para el tema de los middlewares, por ejemplo, los libs, que pueden ser otras configuraciones adicionales y demás. Entonces vamos a empezar en este video con eso para que luego entremos de lleno a todas las funciones que estarán dentro de nuestro controlador, que se van a encargar de hacer todo eso. Así que empecemos por ello. Primero vamos a empezar creando dentro de nuestro archivo, dentro de nuestro src, que es donde tenemos todo nuestro proyecto. Vamos a crear un archivo que se llama config.js. ¿Para qué nos va a servir este archivo? Pues bien, este archivo simplemente va a tener una simple línea de código que va a ser export const, bien, y se va a llamar token-secret. Esto normalmente a veces suele ser por convención, y aquí vamos a darle pues una cadenita de texto donde vamos a decirle, no sé, alguna key secreta, ¿va? Así se va a llamar. ¿Esto por qué? Porque es algo que se utiliza por convención, utilizando en este caso pues JSON Web Token. Lo que va a hacer es utilizar nuestro token secret para poder generar un token, y en este caso cuando se hagan las validaciones de todo ello, lo que va a utilizar la biblioteca es este token secret o esta cadena y demás, para validar que el token que se generó es propio de este backend, es propio de nuestro proyecto y no de otro externo, porque así sería fácil que se genere un token por fuera y ahí se quiera decir que ese usuario se está autenticando de forma originaria, y no es cierto. Lo va a revisar y va a hacer la verificación a través de sus métodos, de sus funciones, utilizando esto. Entonces por eso era necesario tener que crear, o es necesario tener que crear esto, ¿va? Entonces vamos a cerrar todo lo demás y eso es lo principal. Ahora pasemos a lo siguiente. Ahora vamos a instalar diferentes librerías, como les había dicho anteriormente. Una de ellas va a ser npm y JSON Web Token. Bien, así es como se llama, JSON Web Token. Así que le vamos a dar a Enter, y esta va a ser una de las bibliotecas que vamos a utilizar precisamente para crear los tokens, que seguro ustedes ya habrán escuchado, para poder hacer todo el tema de las verificaciones, las validaciones y más que nada protección entre medio de las rutas, para que tengan acceso o no de ciertos usuarios o ciertas personas, o dependiendo de lo que estemos haciendo, a cada ruta donde va a estar llamando un controlador o algo en específico. En este caso ya sea para iniciar o cerrar sesión o registrarse. Luego también vamos a utilizar npm para poder instalar otra librería, que en este caso es Course. Course lo vamos a instalar de antemano para poder utilizarlo ya que Course solamente a veces, bueno, la mayor parte de las veces suele dar los mayores problemas, especialmente entre backend y frontend, por el tema de estar en distintos servidores y que no permita la conexión. Entonces eso sí o sí lo tenemos que utilizar. Bueno, también tenemos que utilizar npm para hashear, como les había dicho. Vamos a utilizar una librería llamada Bcrypt.js, si no me equivoco, así es. Esperen, Bcrypt.js, sí, es para no confundirme, por eso prefiero verlo, porque a veces es un poco raro los nombres. Y ya con esto vamos a poder hashear las contraseñas. Y luego también vamos a aprovechar de instalar cookie, así se llama, cookie-parser. Esta biblioteca lo que nos va a servir es para poder nosotros entender dentro de nuestro proyecto, dentro del mismo backend, dentro de lo que estamos haciendo nosotros con Express y más, poder entender las cookies. En este caso las cookies se van a tener que generar de una manera diferente, y lo hacemos para poder enviar esta cookie y que se guarde automáticamente en el navegador o en el cliente, en este caso igual el REST client que vamos a usar, para que de esa manera lo pueda detectar y pueda hacer validaciones de que la
la cookie, bien, en este caso el token, se está generando dentro de nuestro backend y no por fuera. Bien, ya lo van a ver. Van a darse cuenta que todo esto que estamos haciendo realmente vale para cada cosa que estamos haciendo. Entonces con esto ya hemos instalado las cosas principales que necesitamos. Ahora vamos a pasar a los archivos auxiliares, que es lo que nos van a ayudar para poder empezar con esta lógica. En Middleworks lo que vamos a hacer es crear prácticamente un archivo, el cual se va a llamar validatetoken.js. Esto se va a llamar así. ¿Y qué es lo que va a tener esto? Miren, aquí en este archivo lo que vamos a tener es prácticamente el validate token. Esto nos va a servir para nosotros poder verificar, como les decía anteriormente, o validar el token que se está generando. Vean que esto es prácticamente una función que nosotros la vamos a exportar al momento que necesitamos hacer la validación. Eso lo vamos a hacer en el controlador y ustedes lo verán. Pero esta función es importante porque es un middleware que tiene que llegar antes, prácticamente antes de que pase al controlador. Si permitimos que pase por en medio de esto sin realizar antes esta función de verificación, esto pues prácticamente haría que se caiga todo y sea bastante inseguro. Por esa razón, el outRequired, que es nuestra función, va a permitir que nosotros primero pidamos autenticación y que antes exista tokens de verificación para saber si ese usuario realmente ha iniciado sesión o no dentro de nuestro backend en nuestro servicio. Entonces para eso funciona toda esta lógica, que no es más, como les digo, que un middleware que nos va a ayudar precisamente a eso. Aquí está documentado, es decir, tiene sus líneas de código para documentarlo, así que pueden leerlo sin problema y van a entenderlo bastante bien. Solo que no lo quiero hacer demasiado extenso porque estas son funciones adicionales que necesitamos al momento de crear nuestra lógica en el controlador, que eso sí nos va a tomar más tiempo al momento de tener que explicárselo. Pero ya lo entienden, con esta función vamos a validar esos tokens y sobre todo utilizarlo como una protección de rutas en medio de seguridad. Ahora vamos con el siguiente que también nos va a servir. Entonces aquí tenemos el próximo middleware, como les decía, y en este caso este validator middleware también nos va a servir, pero en este caso para poder controlar el tema de los errores dependiendo del esquema que estamos manejando. Esto obviamente lo vamos a manejar en base a los esquemas que tendremos en esta carpeta, pero esto es con otra biblioteca llamada SOT. Eso lo estaremos haciendo un poquito más adelante cuando estemos realizando la validación al momento de crear nuestro controlador. Por eso quiero hacerlo por pasos para que lo vayas entendiendo y vayas dándote cuenta de cómo es que se va utilizando cada cosa que estamos realizando en este momento. Aquí lo que va a hacer simplemente esta función de validate schema es prácticamente validar ese esquema, y lo que va a hacer simplemente es mostrar si existe un error, o en este caso pues va a mapear los errores. En este caso, si sale algún error, lo va a mapear como una especie de arreglo para mostrarte cuáles son los errores en base al esquema. Por ejemplo, el esquema puede decir que necesitamos un email y no estás dando un email. Puede decir que estamos necesitando un username y no estás dando el username y debe de ser rellenado. Estás dando una password, pero una password que está incompleta porque no tiene los dígitos concretos que se necesitan. Entonces para eso ocupamos este middleware, esta función que es necesaria al momento de hacer esa validación con respecto a ese esquema. Así que eso también lo veremos luego para que no se pierda, pero ya lo tenemos de antemano. Así que vamos con la siguiente. Y bien, aquí tenemos el siguiente, que en este caso es dentro de la carpeta libs. Vamos a tener también otra función auxiliar en donde vamos a utilizar el JSON Web Token. En este caso lo que vamos a hacer es utilizar un objeto global de Node y una promesa para utilizar el async await o petición asíncrona. Esto es porque va a estar recibiendo una especie de payload, una especie digamos de parámetro, utilizando el token secret para decirle cuánto tiempo va a expirar o cuánto tiempo va a ser la duración de la sesión al momento de que se genere el token, ya que esto debe tener un tiempo límite. En este caso le estamos dando la sesión de un día, máximo un día. Va a ser posible que el usuario se encuentre logueado y luego el token va a expirar, y con eso va a quitarle la sesión y va a tener que iniciar sesión sí o sí, ya sea registrándose o sea logueando. En este caso más que nada es logueando, bien, pero registrándose también. Entonces automáticamente eso va a hacer que el usuario que se registró tenga que loguearse porque solamente va a durar un día, y eso es lo que va a permitir la verificación al momento de entrar entre medio de las rutas, ¿va? Aquí se hace simplemente un error del token. Si es que existe el error, se va a expulsar, o sea, se va a rechazar, y esto lo que tiene que hacer, si es que este no es el caso, va a hacer es resolver el token. Resolver significa que va a devolver el token, y eso va a permitir que nosotros continuemos con la lógica que estamos declarando en el controlador.
Así que esta también es una función auxiliar que vamos a utilizar y que es necesaria para poder precisamente designar al momento de que se haga esto de JSON Web Token, designarle cuál va a ser el payload, cuál va a ser su token secret, que fue el que definimos en config, y además en cuánto tiempo va a expirar y cualquier otra configuración adicional que en su momento quizás necesite utilizar. Es para ello que utilizamos este archivo. Así que antes de terminar, ya que tenemos todas estas funciones, simplemente vamos a ir al app.js y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a importar todas estas librerías y todo lo que estamos haciendo, nuestros archivos auxiliares también y más, porque esto es lo que va a permitir que funcione, porque como les dije, debe de arrancar de algún modo y en este caso utilizando del archivo donde tenemos Express. Entonces para ello primero vamos a importar. En este caso va a ser el de Cookie Parser, vamos a traerlo y vamos a llamarle también Cookie Parser, bien, Cookie. De esa misma manera, pero en este caso sin el guión y vamos a llamarle Cookie Parser. Ese sería uno. Luego también vamos a importar el que también trajimos que era Course, que les dije que Course es importante igual. Vamos a darle el mismo nombre porque no pasa absolutamente nada, así que lo ocupamos. Entonces, para poder utilizar esto que estamos llamando, prácticamente uno de ellos, por ejemplo, va a ser Course. Entonces vamos a decirle app-use y vamos a decirle que utilice Course. Esto lo vamos a dejar así para que de esta forma con Course, bueno, aquí no estamos definiendo cosas específicas todavía, pero con esto le estamos diciendo que queremos utilizar Course para que nos permita poder conectarnos desde el Threads Client al testeo que vamos a hacer de nuestro backend. Eso es una cosa bastante importante. Luego también vamos a tener el app-use y en este caso lo que vamos a hacer es utilizar el cookie parser. Bien, el cookie parser es para que el backend pueda entender las cookies que se van a estar generando al momento que nosotros hagamos la lógica en el controlador, donde vamos a guardar por defecto para que ahí se quede el token y a través de eso se haga la validación. Bien, eso es importante, pero todavía nos falta uno más. También aquí vamos a utilizar el app.use, bueno, perdón, aquí se me pasó, app.use, y en este app.use lo que vamos a hacer es el JSON. Entonces acá lo que vamos a hacer es decirle express, que era lo que teníamos, .json. Bien, express.json. ¿Esto para qué? Esto es para que pueda entender el formato JSON al momento de que nosotros estemos utilizándolo con toda nuestra endpoint. Bien, esa es la manera en la que se debe de utilizar sí o sí para que Express pueda utilizar el formato JSON y de esa manera no haya complicaciones. Bien, es simplemente para eso que se utiliza esto, así que de todas maneras lo voy a dejar comentado. Así que bien, esto ya está por completo. Como ven, ya tenemos prácticamente todo lo que hemos hecho en este video. Quizás se hizo un poquito largo a lo mejor, pero de todas maneras era necesario, porque si esto lo hacía video por video y me pasaba escribiendo el código de forma manual, probablemente esto iba a tardar demasiado, o a lo mejor tendría que dividirlo en diferentes secciones de video que iban a ser muy pequeñitos, o si no iba a tener que ser pues de uno y uno, iba a llegar a durar demasiado en un solo video, escribiéndolo uno por uno. Así que en vez de hacer eso, ya que tú tienes el código, lo puedes leer, lo puedes interpretar. Una vez he tratado de explicarte a grandes rasgos cómo es que funciona y sobre todo cuál es la función de ello al momento de que lo hagan, ya que el tema de los controladores, especialmente el de user, va a tomar tiempo y me va a tomar más tiempo tener que explicarte lo que estamos haciendo con esa lógica. Así que quiero darme más tiempo en ello en lugar de esto que solamente, por decir, la parte fundamental que nos va a ayudar a validar. Esto incluso también lo puedes hacer hasta con una inteligencia artificial, te puede ayudar para utilizar estos middlewares en la lógica que tengas, así que es algo que no es, digamos, nada del otro mundo, pero que es necesario para poder ayudarnos con eso. Así que sin más, nos vemos en el próximo video y obviamente estaré dejando el commit. Este caso ya es muy largo el video, no lo voy a hacer aquí, pero voy a estar dejándote el commit y va a estar ahí, lo vas a encontrar sin ningún problema. Así que sin más, nos vemos en el próximo video.